Padre Sergio, nos hemos ausentado de las clases de Biblia. Pásale porque necesitamos retomar este alimento que es para el diario vivir cristiano. Es cierto, Padre, hombre, nos fuimos un ratito, pero hemos regresado con muchísimas ganas y energía, sobre todo en este tiempo, Padre. ¿Y cuál es la clase de hoy, Padre? A ver, cuéntenos. La clase de hoy es el bloque de libros sapienciales en la Sagrada Escritura. ¡Wow! Maravilloso. Pues cuéntenos cómo empezamos, por dónde empezamos. ¿Cuáles libros son? 5 como los dedos de la mano. Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, Job y Sabiduría. Y estos libros se les llama en la Biblia hebraica los otros escritos. En palabras en hebreo, para que vayamos familiarizándonos, sería Ketubim, o sea, los escritos. Ketubim, Kedoshim, escritos sagrados. ¿Y por qué se enuncian como libros sapienciales? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué significa? Sí, porque ante todo lo que escribió Moisés se le llama la ley del Pentateuco, los 5 libros primeros de nuestro Antiguo Testamento, y para ellos es la piedra fundamental. Luego vienen los profetas como intérpretes de esa ley de Moisés, y los salmos ahí entran como una parte que une en la espiritualidad de la ley y de los profetas. Se canta y alaba y suplica en los salmos. Y nuestros libros sapienciales, para nosotros el nombre de sapienciales quiere decir porque tienen pues sabiduría, sapiencia es sabiduría, o en griego sofía. Entonces por eso sapienciales, pero en el escrito del Ben Sirac, o sea en la nomenclatura judaica se les llama los otros escritos porque no tienen la misma importancia que los profetas o la ley de Moisés, pero son palabra de Dios. Y más sin embargo, para los católicos sí son importantes a nivel de estudio y de continuidad en la Biblia. Claro, y porque de otra manera quedaríamos como muy técnicos, por decir, estudiando el decálogo, la alianza, y estos libros nos van diciendo frases así muy como refranes con mucha sabiduría, pero frases en torno al trabajo, a la salud, a la amistad, que ya me estoy adentrando un poco en la temática, tú me lo vas a preguntar más adelante. ¿Cómo santificar la vida diaria se puede decir para nosotros cristianos hoy? Esa sería un aspecto muy importante que vamos a tratar enseguida. Y que desde luego esos temas son, pues, ahora sí que valga la redundancia, pues muy importantes para la vida de todo católico. Padre, son 5 libros. ¿Tienen el mismo autor o son diversos autores los que escribieron estos? Sí, ante todo, pues es Dios Espíritu Santo que ilumina la mente del escritor de cada uno de ellos. No tenemos seguridad absoluta, como de muchos libros de la Escritura, pero primeramente la seguridad está en Dios, que es su autor, y a Salomón, como es el rey sabio, pidió sabiduría, fue de los más sabios reyes de ese tiempo y el más sabio de Israel. Se le atribuyen a él, y así lo dicen al principio de los libros, que va a ser una tarea que ustedes van a leer. Comenzar los primeros 5 versículos de cada uno de los 5 libros, para que allí corroboremos que dice sabiduría de Salomón, proverbios de Salomón, Coelet, el hijo del rey, hijo de David, rey de Jerusalén, que es Salomón. Entonces, en general al Salomón, pero la sabiduría se cultivó sobre todo en la corte de los reyes, o sea, en el palacio real, para ser más claros, y ahí había maestros de sabiduría. Muy bien, Padre, y desde luego que los vamos a leer, los 5 libros, pero para darnos un panorama general de qué tratan estos 5 libros a grandes rasgos, primer libro, segundo libro, tercer libro, para ver cuál nos apetece leer primero. Muy bien, muy buena pregunta, Padre Sergio. Proverbios es el más antiguo, trae colecciones de sabiduría de Salomón, pero también trae colecciones de los reyes que vivían cerca del rey de Masá, Agur, Lemuel, etcétera. Pero al estar ya en el libro sagrado de Proverbios, ya tiene un baño, más que un baño, un espíritu de la fe en Yahvé Dios,
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces este libro hace como abre el abanico del mensaje divino, incluso a lo que hay en torno al pueblo de Israel, porque ya lo lee alguien que tiene esta fe en el Dios de Abraham. Eso sería lo interesante de Proverbios, y que tiene una gran variedad ahí de frases que nos pueden instruir. El libro de Job, por ejemplo, para quien sufre, para quien no encuentra la razón y el por qué me pasa esto, pero si yo he estado luchando por cumplir la ley del Señor y una desgracia y otro mal, es Job que ahí se expresa y que al final dice: tú eres el único Dios, tú sabes todo, me abandono en tus manos. Habrá un justo sufriente, un inocente, un siervo de Yahvé, que será su Hijo divino que en la cruz entrega la vida. Entonces Job, por eso, en este mundo que sufre tanto, es una mina para iluminar el camino. Eclesiastés es un libro como para los jóvenes rebeldes que dicen: ¿por qué pasa lo mismo? ¿Por qué me voltea a ver a mí, padre? Bueno, porque algo tendrás que hacer. Dice: vanidad de vanidades, como en palabras nuestras diría, esto no tiene sentido. ¿Para qué voy a la escuela? ¿Y por qué las horas de trabajo? ¿Y por qué me mandan? Lean Job, jóvenes. Perdón, Job, lean Eclesiastés. Muy bien. Eclesiastés tiene otro nombre, ¿no, padre? Sí, Coelet, que quiere decir que congrega la palabra de Dios, que el predicador, el que congrega en la asamblea para caminar más. Entonces, ese es el libro que dice mucho: hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar y tiempo de descansar, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, exactamente, sí, cosechar, claro, tiempo de edificar y tiempo de destruir. Muy bien. Capítulo 3 del Coelet o Eclesiastés es básico, porque dice: ¿por qué lo mismo? Y no, todo tiene su tiempo y hay que hacerlo a su debido tiempo. Bien, libro de sabiduría, ya este es muy cercano al Nuevo Testamento. Ya la sabiduría, dice ahí, es un espíritu sutil, ágil, inteligente, como una joven bella, como una joven muy sabia y muy prudente, con todas las virtudes. Es un destello de la poder, grandeza y fuerza del Señor Dios. Entonces, sabiduría profundo y muy bueno. De tal manera que ahí están los libros sapienciales para el diario vivir. Muy bien, padre. Entonces, estos 5 libros vamos a comenzar a leerlos. ¿Cuál es el más fácil? Porque por ahí luego nos preguntan, ¿cuál es el más fácil para comenzar a leer de todos estos 5? Yo creo que Proverbios, porque desde hecho los primeros capítulos de Proverbios, del 1 al 9, nos va ahí incluso dando títulos de la temática que trae este libro, y porque comienza con unas frases que nos ayudarían muchísimo en la vida. Prácticamente, si comienzo yo allí, dice pues: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para entender los profundos discursos, para alcanzar instrucción y perspicacia, justicia, equidad y rectitud. Para todo ello, el temor del Señor es el principio de la ciencia, y los necios desprecian esta sabiduría e instrucción. Ahí está ya una pauta para comenzar a adentrarnos en la riqueza de los sapienciales. Muy bien, padre. Ya nos explicó más o menos que pues estos 5 libros de la sabiduría nos hablan sobre justamente algunos proverbios, algunos puntos específicos, pero si quisiéramos resumir en resumen global, ¿cuál sería la finalidad de estos libros, ¿no? Los profetas lo tenemos bien con claridad, pero a lo mejor de sabiduría, ¿cómo puedo decir que es el resumen global o la intención final de estos 5 libros de la Biblia? Podríamos poner 3 fundamentales. Primero, inculcar la práctica de la verdadera religión al judío, ya para nosotros en Cristo, pero estamos en el Antiguo Testamento. El temor del Señor, que no es un temor de temblor, no es un temor terror, no, es una piedad filial, o sea, de redescubrir el rostro del amor de Dios a través de las frases de los sapienciales. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría
es el temor del Señor. O sea, tenerlo como Señor y Dios y obedecerlo y abandonarse en sus brazos y vivir conforme a Él. Segunda temática es, en concreto, cumplir la ley del Señor, o sea, los mandamientos, el decálogo, es el principio de la sabiduría. Y llegar a cumplir la ley del Señor es norma para el diario vivir. Y finalmente, santificar las cosas que parece que no son sagradas, que no están en un cántico, en un sacrificio en el templo de Jerusalén, sino el trabajo, la alegría, la fiesta, la amistad. De hecho, ahí en Eclesiástico capítulo 6, verso 14 dice, el que ha encontrado un verdadero amigo, ha encontrado un tesoro. Ah, muy bien, Padre Sergio. Entonces, la amistad, el trabajo, los reyes, modo de comportarse en un banquete, la vida pública, los gobernantes, o sea, toda la vida que parece muy profana, se santifica leyendo los libros sapienciales. Y esa es una gran riqueza que solo la encontraremos en estos libros, como ese problema del sufrimiento y tanta enfermedad y muerte por aquí y fracasos por allá, puertas que se cierran. Vámonos a sapienciales y tendremos una luz que nos va a abrir un camino, una ruta para llegar a una verdadera plenitud humana y cristiana en el caso nuestro. Fíjese, Padre, ahorita que lo enuncia, es súper importante como católicos, no solamente lo que ya sabemos que es sagrado, santificar las fiestas, tener los sacramentos, desde luego estar en la iglesia, para la iglesia, pero qué importante que nos recuerden los sapienciales, santificar nuestra vida ordinaria. Muchísimas gracias, Padre, por remarcar esto, ¿verdad? Porque muchas veces pareciera que renegamos de nuestra vida cotidiana, siendo que en el trabajo podemos encontrar la santidad, siento que en el estudio podemos también darle gloria a Dios, por ejemplo, ¿no, Padre? Así es que gracias por anunciar esto. Y tocó otro tema muy importante que no sé si nos pudiera profundizar un poquito más sobre el sufrimiento, ¿verdad? Porque es una de las preguntas que más tienen los que están viendo este video, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento? Muchísimas personas dicen, ¿por qué nos pasan cosas malas a la gente buena? ¿Podemos encontrar algo de esto en estos 5 libros sapienciales, Padre? Claro, la raíz del mal viene desde el pecado del principio, Adán y Eva. Y de ahí viene todo el desorden. Dios no quiere el mal para el ser humano, al contrario, lo hizo para la felicidad, lo hizo para la armonía, lo hizo para que lo alabara de todo corazón, pero la insidia del maligno desordenó todo y el ser humano que permitió este desorden, y en los libros sapienciales se nos va apuntando, pareciera que es puro maldecir, en el caso de Job, por ejemplo, maldito el día en que nací, ¿por qué vine de esta manera? Pero Job finalmente, en la respuesta de sus interlocutores, encuentra el mensaje y encuentra una luz y una esperanza. Siempre hay una esperanza en medio de la tempestad. Siempre después de una noche de tormenta, viene una luz de la aurora que cambia todas las cosas. Y esto ya los sapienciales nos lo van indicando, pero ante todo nosotros, tú y yo católicos, lo encontraremos en la resurrección de Jesucristo. El alba de ese domingo de resurrección es iluminador, es abrir caminos por donde parece que no hay esperanza, es una luz en medio de tanta oscuridad, pero una luz que un día será única, Dios de Dios, luz de luz. Muy bien, Padre. Y aprovechando su sabiduría, ¿verdad? Que también es muy sabio, el Padre Trinidad. Vamos a ver. Bueno, también la experiencia. ¿Cuántos años sacerdote ya tiene? Bueno, 44 años y ya de Biblia propiamente como especialista, pues tengo 30. Exactamente. Sí. Podemos decir con mucha confianza que prácticamente todo el presbiterio de la Arquidiócesis de Morelia pues ha aprendido algo del Padre Trinidad, porque a quien no le ha dado clase, déjenme presumirles que siempre lo invitan para que haga la iluminación de ciertas reuniones, la iluminación de encuentros. Así es que, Padre, aprovechando pues esa sabiduría que bien ha aprovechado la Arquidiócesis, ¿nos puede decir sus frases favoritas o momentos favoritos de estos 5 libros sapienciales? Coel dice, por ejemplo, joven, come, bebe, date a la buena vida, y ahí nos va animando. Pero enseguida dice, pero date cuenta que de todo vas a dar
cuenta ante el Señor Dios. Entonces, el Coelet te invita, pero también te pone en el camino. Así que esa frase pues es fundamental, ¿no? El poema de la sabiduría que ya les mencionaba un poco, Salomón que pide sabiduría, dice: la preferí al dinero, al poder, a la fama, pero con ella me vino todo esto y mucho más. Bueno, me dirijo un poco a los jóvenes y padre joven, ¿cómo, Más o menos, ya no tanto. cómo precisamente en Cristo, sabiduría de Dios, exactamente, esa es la frase que nos va a iluminar y nos debe iluminar al leer los sapienciales. Encontramos el faro, encontramos la estrella polar que orienta y que guía en medio de muchas confusiones y dudas. Es Cristo el que me dice esto. Sabiduría divina, es la palabra sabia del Señor Dios. No vamos a la deriva, no estamos en un mundo enmarañado, un mundo sin sentido. Siempre en todos los libros de la Escritura, pero sobre todo en los sapienciales, vamos a encontrar esa sabiduría de Dios para guiarnos en el diario vivir, como tú bien lo apuntabas. Entonces yo creo que allí encontraremos todo. No se trata de devorar libros y libros y libros, sino de quedarnos en una frase, repetirla mentalmente, cantarla, gritarla, exclamarla, pues. Es poesía, mucha poesía religiosa en los libros sapienciales, y la poesía es la expresión del ser humano más noble, y como es poesía religiosa, es expresión de fe. Verlo todo con fe y a la luz de la fe es una lección de los libros sapienciales. Padre, pues muchísimas gracias. Creo que en general estamos concluyendo ya la clase. ¿Nos va a dejar alguna tarea, Padre, para ponernos a estudiar y ver si avanzamos en la lectura? Claro que sí. Leer los 5 primeros versos de los 5 libros sapienciales y, ante todo, Proverbios capítulo 1, verso 7, el temor del Señor. El poema La sabiduría, en el libro precisamente de la sabiduría, capítulos del 5 al 7. Ahí con eso tenemos para adentrarnos. Ya de ahí cada quien elige una ruta. Me gusta más Job. Me gusta más el Eclesiastés. De tal manera que sí, vayamos a leer el libro sagrado, beber aquí la sabiduría divina y alabarlo, porque Dios es el sabio por excelencia. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, pues hacer toda su tarea, y una vez que hayan leído estos primeros versículos, dejen por favor sus comentarios aquí debajo, porque el Padre de Trinidad también los revisa y yo también, así es que vamos a ponerles palomita. Para concluir, Padre, ¿alguna conclusión que quiera darnos o un saludo? Pues en este tiempo de Cuaresma se trata de adquirir no solo la sabiduría judaica que vienen sapienciales, sino la sabiduría cristiana, que consiste precisamente en entregarnos al camino del bien. Donde quiera que estemos, encontraremos oportunidad y coyuntura para expresar que somos hermanos, que queremos adquirir esa sabiduría cristiana que nos la transmite Cristo en su Evangelio. Padre, pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la semana que entra, Padre. Ahora sí, sin interrupción, semana tras semana, y ustedes tampoco sin interrumpir su proceso de crecimiento, porque ya llevamos 9 lecciones. 9 lecciones. Si tú es la primera vez que estás viendo esto, vete por favor hacia el pasado, porque tenemos 9 lecciones que comenzamos. ¿Con qué libro, Padre? Una lectura general de la Biblia. Así es que ya saben, si es tu primera clase, tomen las otras 9 que ya están por allá guardadas. Que Dios los bendiga. Padre, muchísimas gracias. Igualmente, con gusto nos encontraremos en la próxima semana. Y recen por el Padre, porque tiene mucho trabajo, aparte de la parroquia, pues está dando clases y reuniones, así es que el Espíritu Santo lo llene de sabiduría para que siga iluminando a esta bella arquidiócesis de Morelia. Muchísimas gracias. Y yo rezaré también por ustedes y el Padre Sergio, que se me está encomendando aquí a que lo guíe, pero se me escapa. No, aquí está. Me escapamos solo por ratos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que entra.